Sun Jinwoo pasó de ser el cazador más débil a una fuerza imparable que dejó a todos boquiabiertos. Los jefes de las mazmorras, los gremios más poderosos e incluso los mismos monarcas. Todos quedaron sin palabras cuando presenciaron la verdadera fuerza de Jinwoo. Su ascenso fue tan abrumador que el mundo entero tuvo que aceptar una nueva realidad. Sun Jinwoo no solo era fuerte, era una anomalía y no perdió su pelo por obtener dicho poder. Hoy repasaremos cada reacción en orden cronológico a la ascensión de este monstruo de poder. Por eso hoy en Geek Boys te mostramos todas las reacciones al verdadero poder de Sun Jinwoo en Solo Leveling con spoilers. Nuevo Axe Excite. Hasta los ángeles caerán. Cuando Sun Jinwoo comenzó a cambiar físicamente, no solo sorprendió a los cazadores de alto rango, sino que incluso a las personas más comunes quedaron impactadas por su transformación. Una de las primeras en notar el cambio fue una enfermera del hospital donde se estaba recuperando. Al ver su físico musculoso, quedó completamente impactada y sin dudarlo le pidió su número de teléfono. Jinwoo, aún confundido con su nueva realidad, asumió que se trataba de algo relacionado con su expediente médico y se lo entregó sin pensar demasiado. Sin saberlo, acababa de perder la oportunidad de completar una especie de misión secundaria. La siguiente persona en notar su evolución fue su hermana Gina. Cuando Jinwoo regresó a casa tras salir del hospital, ella no podía creer lo que veía. No solo había ganado músculo, sino que incluso había crecido en estatura. Aún así, en ese momento no tenía ni idea de que su hermano estaba en camino a convertirse en el cazador más fuerte del mundo. Posteriormente descubrió que Jinwoo se había convertido en el 10º cazador de rango S de Corea, pero no fue hasta que ocurrió un incidente en su escuela que pudo presenciar con sus propios ojos la magnitud de su poder. Cuando Jinwoo se enteró de que un grupo de orcos había aparecido en la escuela de Gina atacando a los estudiantes, entró en un estado de furia absoluta. Se dirigió hacia allí lo más rápido que pudo y en cuestión de segundos eliminó a los orcos con una brutalidad impresionante, salvando a los estudiantes, incluida su hermana. Fue en ese momento cuando Gina comprendió que su hermano se había convertido en una fuerza imparable. Otra persona que presenció su crecimiento fue su mejor amigo, Jinho. Durante la primera incursión en una mazmorra de Jinho, él y Jinwoo quedaron atrapados con el jefe de la mazmorra después de que Dong-guk y su equipo lo traicionaran, dejándolos a su suerte. Cuando el jefe comenzó a atacar, Jinho, creyendo que debía proteger a su amigo de rango E, se interpuso. Sin embargo, Jinwoo, con absoluta confianza, simplemente le dijo apártate y se lanzó contra la bestia. Lo que Jinho vio en ese momento lo dejó completamente atónito. Jinwoo se movía a velocidades imposibles, igualando los ataques del jefe de rango C sin esfuerzo. Su mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Se preguntaba si Jinwoo era un falso rango o simplemente un loco que disfrutaba de la lucha. Pero cuando su amigo mató al jefe sin siquiera dudar, Jinho comprendió que él era mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Tal fue su impacto que quedó completamente sometido a su presencia, ofreciéndose a cargar su equipo, extraer los minerales e incluso traerle agua, todo con tal de mantenerse en buenos términos con lo que él creía que era un asesino despiadado. Con el tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que Jinwoo en realidad era un tipo relajado y terminaron convirtiéndose en los mejores amigos. El siguiente grupo en experimentar el poder de Jinwoo fue el equipo de traidores liderado por Dong-guk. Cuando Jinwoo derrotó al jefe de la mazmorra, este y su equipo salieron de su escondite para recoger los cristales de maná. Se sorprendieron al ver que Jinho y Jinwoo habían sobrevivido, pero lo que realmente los dejó inquietos fue el hecho de que el jefe ya estaba muerto. Dong-guk asumió que Jinho había sido quien lo había derrotado gracias a su equipo avanzado, lo que le causó cierta incomodidad. Por ello le ofreció un trato, le perdonaría la vida si mataba a Jinwoo. Sin embargo, Jinho se negó y se puso del lado de su amigo. Esto llevó a que Dong-guk y su equipo atacaran a ambos, logrando asestar un golpe poderoso sobre Jinwoo. Pensaron que lo habían matado, pero antes de que pudieran acabar con Jinwoo, Jinwoo se levantó de entre los escombros y con su daga en mano masacró a todo el grupo en cuestión de segundos. Dong-guk, al ver caer a su equipo sin poder reaccionar, comprendió que Jinwoo había estado ocultando su verdadero poder todo el tiempo y desesperado rogó por su vida. No obstante, nuestro protagonista, con frialdad absoluta, le dijo que me temo que hoy no tomo prisioneros, antes de acabar con él de forma brutal.
Más adelante, dos de sus amigos conocidos, Son Shi-Yul y Jong-hee, fueron testigos de su inmenso poder. Ambos fueron asignados a una incursión en una mazmorra de rango C, y al llegar al portal se sorprendieron al ver que Jinwoo estaba allí. Lo que más los impactó fue su transformación física. Una vez dentro, pronto se dieron cuenta de que Jinwoo ya no era el mismo cazador débil de antes. Era más rápido, más fuerte, y su presencia emanaba algo completamente distinto. Pero lo que más los dejó sin palabras fue lo que ocurrió después. En un abrir y cerrar de ojos, Jinwoo intervino para salvar a Jong-hee cuando Kong Taek, un cazador asesino de rango B, intentó matarla. Taek fue el siguiente en enfrentarse a Jinwoo y ser testigo de su descomunal poder. Era un cazador arrogante y psicópata que disfrutaba más matando a otros cazadores que cazando monstruos. Cuando atacó a Jong-hee y Choi, Jinwoo intervino para protegerlos, iniciando así un combate entre él y Taek. Al principio, Taek creía que Jinwoo solo tenía suerte al bloquear sus ataques, pero a medida que desataba más y más golpes, se dio cuenta de que este no solo los detenía con facilidad, sino que ni siquiera se inmutaba. Fue en ese momento cuando tanto Taek como Jong-hee y Choi comprendieron que Jinwoo no era un simple cazador de rango E, era una bestia de otro nivel. Desesperado, Taek activó su habilidad de sigilio con la esperanza de asestar un golpe final. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente. La habilidad de sed de sangre de Jinwoo se activó, paralizándolo en seco. En un instante, Jinwoo lo apuñaló en el pecho con su daga, inyectándole veneno y matándolo de inmediato. Por otro lado, Woo Jin-chul estaba detrás de Jinwoo, quien escuchó esto por tercera vez, ya que la primera fue en el hospital, tras la muerte de Dong-soo, y ahora después de la muerte de Taek. Jin-chul empezaba a sospechar cómo era que este tipo aparecía en situaciones tan locas y siempre salía ileso. Aún sin certeza, comenzaba a creer que Jinwoo había tenido un segundo despertar. El siguiente en ser testigo del poder de Jinwoo fue Ahn Sak-min, el jefe del gremio Tigre Blanco. Cuando Ahn recibió informes sobre alguien que gastaba enormes cantidades de dinero para comprar derechos de mazmorras de rango C, rastreó la fuente hasta Jung Jin-ho. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue la asociación de Jinwoo con Sun Jinwoo, un cazador de rango E. Intrigado, comenzó a investigar el pasado de este y descubrió que había sobrevivido milagrosamente a múltiples incidentes mortales. Con todas las piezas encajando, Han llegó a la conclusión de que Jinwoo debía haber experimentado un segundo despertar. Por ello intentó repetidamente reclutarlo para el gremio del Tigre Blanco. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con él, lo vio utilizar tanto sigilo como magia curativa, lo que reforzó aún más su determinación de tenerlo en su equipo. Aunque no logró convencerlo de unirse al gremio, sí lo persuadió para participar en una incursión de mazmorra de rango C, organizada por el gremio, que inesperadamente resultó ser una puerta roja. Después de que Jinwoo sobreviviera al incidente de la puerta roja, la teoría de Ahn fue completamente confirmada y su líder Baek Jong-ho le ordenó reclutar a Jinwoo a cualquier costo. En el incidente de la puerta roja, Han Song-ji, la mejor amiga de Jina, también participó en la incursión y presenció el poder de Jinwoo de primera mano. Poco después de ingresar a la mazmorra, uno de los elfos del hielo disparó una flecha hacia Song-ji, pero Jinwoo la atrapó con facilidad en el aire, salvándole la vida. Lo que siguió después fue una masacre brutal de osos de hielo y posteriormente de elfos de hielo, lo que dejó a Song-ji completamente asombrada. Fue en ese momento cuando comprendió cuán poderoso era Jinwoo e incluso comenzó a desarrollar sentimientos por él. Desafortunadamente para ella, Jinwoo, como siempre, estaba demasiado centrado en sus propias metas como para notar sus emociones. Otra persona que presenció el poder de Jinwoo durante este incidente fue Park Jin-jin. Cuando vio a Jinwoo atrapar la flecha en el aire para salvar a Jong-hee, quedó completamente atónita. Incluso un cazador de rango A como Kim Chul no había podido detectar la presencia de los elfos de hielo, pero Jinwoo no solo lo sintió antes que nadie, sino que reaccionó más rápido que todos. Inmediatamente comprendió que Jinwoo era mucho más fuerte que un simple cazador de rango A. Por eso, cuando Kim Chul decidió dividir el grupo en dos, Park optó por quedarse del lado de Jinwoo, decisión que terminó salvándole la vida, y como muchas otras cazadoras en Solo Leveling, no pudo evitar sentirse atraída por Jinwoo. Otro que fue testigo de la fuerza de Jinwoo en la puerta roja fue el mismo Kim Chul. Después
Después de que su mala gestión pusiera a su equipo en peligro de inanición y muerte, Kim Chul encontró al grupo de Jinwoo con provisiones y en perfecto estado. Lleno de envidia y rabia intentó atacarlos, pero fue derribado sin esfuerzo por Jinwoo. Aún cegado por su ira, más tarde intentó emboscar a Jinwoo en medio de la batalla, pero Aigris lo cortó en un instante. Con su último aliento, Kim Chul maldijo a Jinwoo mientras lo miraba a los ojos, solo para ser transformado en una de las fieles sombras de Son Jinwoo. Pasando a Baek Jong-hoo, el maestro del gremio del Tigre Blanco, después de que Jinwoo limpiara la puerta roja por sí solo, él y su equipo emergieron, aunque sin Kim Chul y otros 5 cazadores del gremio. Confundido sobre cómo los cazadores de menor rango habían sobrevivido, Baek agarró a Jinwoo del hombro exigiéndole respuestas. Sin embargo, Jinwoo le respondió con frialdad que en lugar de hacer preguntas, primero debería agradecerle por haber salvado a 2 de sus hombres. En ese momento, al mirarlo a los ojos, Baek se dio cuenta de que el poder de Jinwoo era algo que nunca había visto antes, gracias a su habilidad de ojos de la bestia que le permitía evaluar la fuerza de los demás. Mientras Jinwoo se alejaba, Baek supo que tenía que reclutarlo a toda costa. Pero Baek no fue el único que sintió la necesidad de tener a Jinwoo en su equipo. Choi Jong-in, el maestro del gremio cazadores, también escuchó rumores sobre él. Cuando Jinwoo tomó su prueba de reevaluación como cazador, su poder fue considerado incalculable, convirtiéndolo en el 10º cazador del rango S de Corea. El anuncio sacudió la asociación de cazadores e inmediatamente llamó la atención de Choi, quien casualmente estaba presente. Aprovechando la oportunidad, Choi intentó reclutar a Jinwoo para su gremio, pero este lo ignoró por completo y pasó junto a él sin decir una palabra. Mientras tanto, al enterarse de la noticia, Baek corrió directamente a la asociación de cazadores para intentar reclutar a Jinwoo antes que Choi. Viendo la desesperación de Baek, Choi se convenció aún más de que Jinwoo era especial y decidió que debía tenerlo en su gremio. Otro personaje que estuvo presente durante la reevaluación de Jinwoo fue Woo Jin-chul, el inspector jefe de la asociación de cazadores. Honestamente, Jin-chul podría haber sido la primera persona en darse cuenta de la transformación de Jinwoo, ya que estuvo presente en casi todos los eventos importantes del país, desde que Jinwoo sobrevivió al incidente de la doble mazmorra. Woo sospechaba que había experimentado un segundo despertar, sin embargo en aquel entonces su salida de maná no mostraba señales de ello, por lo que pensó que se había equivocado, pero a medida que pasaba el tiempo, Jinwoo continuaba involucrándose en misiones imposibles y saliendo ileso. Woo incluso sabía que Jinwoo había sido personalmente perseguido por Hwang Dong-soo después de la muerte de su hermano, y cuando los cazadores de alto nivel comenzaron a mostrar interés en él, sus sospechas solo aumentaron. No fue hasta que Jinwoo tomó su prueba de reevaluación que Woo comprendió que sus sospechas eran correctas desde el principio. El siguiente que tenemos es Go Gun-hee, el presidente de la asociación de cazadores. Al enterarse de que Jinwoo había despertado como un cazador de rango S, Gun-hee no perdió tiempo en intentar reclutarlo para la asociación. A medida que hablaban, Gun-hee se dio cuenta de que Jinwoo no estaba interesado en el dinero y solo quería pelear contra bestias mágicas. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, deseó ser más joven para poder luchar codo a codo con Jinwoo. Más tarde, cuando la asociación le pidió a Jinwoo que demostrara su poder, Gun-hee estuvo presente y no podía creer lo absurdo que era su fuerza. Luego tenemos también a los mineros del gremio de cazadores. Mientras esperaba obtener su licencia de rango S, Jinwoo se unió al equipo de minería del gremio para obtener experiencia directa en la operación de mazmorras de rango A. No tardó mucho en impresionar a los mineros experimentados con su extraordinaria habilidad para extraer cristales de maná a una velocidad sorprendente. En un momento dado, cuando un minero intentó confrontarlo, una sola mirada de Jinwoo fue suficiente para llenarlo de miedo, hasta el punto de que lo llamó un monstruo. Luego encontramos a Chae Han-in, la única cazadora de rango S en Corea. Mientras pasaba junto al equipo de minería, Ha-in sintió una presencia increíblemente poderosa, creyendo al principio que pertenecía a Go Gun-hee. Más tarde, cuando encontró a Jinwoo cerca del jefe de la mazmorra, notó que tenía un arma en la mano, pero cuando esta desapareció rápidamente, pensó que sus ojos la habían engañado. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió
fue el aroma de Jinwoo, debido a su sensibilidad al olor del maná. Para Ha-in, los cazadores y monstruos solían tener un hedor desagradable, lo que la obligaba a taparse la nariz constantemente, pero Jinwoo era diferente. En lugar de un olor repulsivo, su fragancia era sorprendentemente agradable. Para ella fue amor a primer olor, lo que la llevó a obsesionarse con él. Con su curiosidad al máximo, Ha-in llamó a la asociación de cazadores para obtener información sobre Jinwoo. Se sorprendió al descubrir que incluso su superior, Choi, había intentado interrogar a Jinwoo el día anterior. Aún más sorprendente fue el hecho de que toda la información sobre él estaba sellada por la asociación, lo que solo aumentó su interés. Al día siguiente regresó a la mazmorra con la esperanza de verlo otra vez, y al enterarse de que estaba dentro de la mazmorra entró inmediatamente y por primera vez fue testigo de su verdadero poder en acción. Quedó asombrada al verlo aniquilar por sí solo a orcos de rango A, incluyendo al jefe, y luego convertirlos en sombras justo delante de ellos. Entre su demostración de poder y su fragancia embriagadora, Ha-in quedó completamente cautivada. Pero no fue la única que vio a Jinwoo en acción durante esa batalla. Sung Kim-jun y su equipo también estaban presentes. De hecho, uno de sus miembros notó la destreza de Jinwoo mucho antes, cuando utilizó sigilo para ayudarlos en la lucha inicial contra los orcos de alto rango. No obstante, decidió permanecer en silencio, asumiendo que era simplemente un minero con talentos ocultos. Más tarde, cuando Jinwoo finalmente derrotó al jefe, Ki-jun mostró su gratitud, le agradeció en nombre de su equipo por haberle salvado la vida. Además, Jin-chul también estuvo presente en la batalla, siendo esta la primera vez que presenciaba el verdadero poder de Jinwoo con sus propios ojos. Pasando a otro personaje clave, tenemos a la princesa demonio Ezil. Cuando Jinwoo alcanzó el piso 80 del castillo del demonio, Ezil y varios caballeros de su clan fueron enviados por su padre para eliminarlo. Sin embargo, Jinwoo era demasiado poderoso para ellos, y Ezil solo pudo temblar de horror mientras veía a sus subordinados ser masacrados. Al darse cuenta de que no tenía ninguna oportunidad, rápidamente se rindió y le ofreció cualquier cosa a cambio de que le perdonara la vida. Jinwoo aceptó su oferta a cambio de un permiso de entrada. Después de eso, Ezil lo acompañó mientras continuaba escalando el castillo, observando con asombro cómo aniquilaba fácilmente a los habitantes de cada piso. Incluso lo ayudó a derrotar al rey demonio Baran, o más bien a la copia, y a pesar de ser un demonio, tampoco pudo evitar sentirse atraída por Jinwoo. Los siguientes en presenciar la abrumadora fuerza de este fueron los cazadores de rango S japoneses, junto con los dos cazadores de rango S coreanos, Ma Dong-won y Lin Tae-gyu. Antes del inicio de la cuarta expedición de la isla Jeju, los mejores cazadores de Japón fueron invitados a unirse a los cazadores coreanos en la misión de recuperar la isla. Como parte de su preparación, los dos grupos organizaron combates de entrenamiento en el gimnasio de los cazadores coreanos. Durante uno de estos combates, Kumamoto, un cazador japonés, se dejó llevar y estuvo a punto de lastimar seriamente a Shai Han-in. Al darse cuenta de que si no intervenía podría morir, Jinwoo entró en acción de inmediato y dejó a Kumamoto fuera de combate en un instante. Este incidente llamó la atención de Goto Ryuji, el cazador más fuerte de Japón, quien desafió a Jinwoo a un combate uno contra uno. Los cazadores de ambos países estaban entusiasmados por ver esta pelea, a pesar de que Goto usó todo su poder. Su fuerza y velocidad dejaron claro para Ma Dong-won, Lee Tae-gyu y los cazadores japoneses que Jinwoo estaba en un nivel completamente diferente. Justo cuando Jinwoo estaba a punto de demostrarle a Goto quién mandaba, los demás cazadores intervinieron para detener la pelea antes de que escalara. Dong-won quedó tan impresionado que intentó reclutar a Jinwoo en su gremio de inmediato, aunque ya sabemos cómo terminó esto. Ahora tenemos reacciones que aún no salen en el anime, como la de Norma Selner, una potenciadora de habilidades del Buró Federal de Cazadores de los Estados Unidos. Después de que Jinwoo limpiara la isla Jeju en solitario, Estados Unidos intentó reclutarlo, ofreciéndole mejorar sus habilidades con la ayuda de Norma. Sin embargo, en el momento en que intentó usar su poder en él, fue recibida con una visión de Ashborn y un abismo de oscuridad infinita que la dejó completamente petrificada. La pobre mujer quedó tan traumatizada que no podía dejar de temblar al darse cuenta de que el poder de Jinwoo no tenía límites. Durante el arco de la crisis en Japón, Sun Il-hwan, el padre de Jinwoo, logró ver a su hijo en acción. Hay
descubrió que su hijo en realidad es el monarca de las sombras, el mismo que los gobernantes le ordenaron asesinar. Sin embargo, se tranquiliza cuando tras evaluarlo los gobernantes declaran a Jinwoo como aliado y encomiendan a Sun Il-hwan protegerlo en lugar de eliminarlo. El siguiente en reaccionar a la abrumadora fuerza de Jinwoo fue sin duda el personaje más arrogante y terco en Solo Leveling, Hwang Dong-soo. Desde el principio, Hwang sospechaba de Jinwoo, especialmente después de la misteriosa muerte de su hermano en una mazmorra donde Jinwoo también estuvo presente y de alguna manera sobrevivió a pesar de ser de bajo rango. Sin embargo, no fue hasta que finalmente se enfrentaron cara a cara que Hwang comprendió el verdadero abismo de poder que los separaba. Después de descubrir que Hwang había secuestrado a Jung Jin-ho, Jinwoo lo rastreó de inmediato y sin mediar palabras ambos comenzaron a pelear. Cegado por su sed de venganza, Hwang se negó a retroceder, convencido de que podía imponerse, pero la diferencia de nivel era abismal. Jinwoo lo derrotó brutalmente y para colmo lo convirtió en una sombra bajo su mando. El siguiente en la lista de oponentes fue Thomas André, considerado el cazador más fuerte del mundo solo por detrás de Jinwoo. La batalla entre ellos comenzó cuando Thomas intervino en el enfrentamiento contra Hwang y exigió a que Jinwoo lo dejara en paz, alegando que formaba parte de su gremio. Jinwoo, por supuesto, rechazó la petición, lo que llevó a un enfrentamiento entre los dos colosos. Al ver que Jinwoo logró hacerle sangrar, Thomas decidió dejar de contenerse y usó su habilidad de refuerzo para potenciar su fuerza al máximo, pero ni siquiera eso fue suficiente. Jinwoo, sin usar armas ni habilidades avanzadas, lo redujo a un estado lamentable con solo sus puños. Los subordinados de Thomas, aterrados al ver a su líder al borde de la muerte, suplicaron misericordia, pero Jinwoo continuó golpeándolo despiadadamente hasta que Thomas finalmente se rindió. Luego tenemos la reacción de Liu Zigang, el cazador número 1 de China. Su primera impresión sobre Jinwoo se dio cuando escuchó que había exterminado él solo a todos los gigantes durante la crisis de Japón. Liu, que había tenido enormes dificultades para derrotar solo a uno, sabía mejor que nadie lo imposible que era vencer a 28. Cuando finalmente se encontraron en persona, Liu le estrechó la mano y lo felicitó por su victoria contra Thomas André, admitiendo que le alegraba ver que alguien le había dado una lección a Thomas, pero la verdadera confirmación de su poder llegó durante la batalla contra Antares, cuando vio con sus propios ojos la abrumadora armadura de sombras de Jinwoo. Fue en ese momento que se dio cuenta de que él estaba en una categoría completamente diferente. Los siguientes en experimentar el poder de Jinwoo fueron los monarcas, el de las bestias de hielo y la plaga. Cuando los tres monarcas se unieron para atacarlo simultáneamente, pensaron que sería una victoria sencilla. Sin embargo, su ilusión se desmoronó rápidamente cuando Jinwoo eliminó a Quaresha sin esfuerzo. A medida que la pelea continuaba, Rakan logró atravesar el pecho de Jinwoo con un golpe mortal, convenciéndose de que la batalla había terminado. Pero cuando todo parecía perdido, el corazón negro de Jinwoo comenzó a latir de nuevo, despertando en su forma definitiva como el verdadero monarca de las sombras. La transformación fue suficiente para sembrar el pánico en los dos monarcas restantes, quienes comprendieron de inmediato que la pelea estaba perdida. Con los poderes de Ashborn completamente desatados, Jinwoo se burló de ellos por un instante antes de aniquilarlos sin el menor esfuerzo. Finalmente, el último testigo del verdadero terror que representaba a Jinwoo fue el emperador dragón y más fuerte de los monarcas, Antares. Al enterarse de que Jinwoo se había rebelado contra los monarcas y había eliminado a 3 de ellos, el monarca de la destrucción decidió encargarse personalmente de la situación. Cuando ambos finalmente se encontraron, Antares movilizó a su colosal ejército de 10 millones de soldados para arrinconarlo, pero Jinwoo neutralizó a cada uno de ellos con su miedo al dragón. A medida que la batalla avanzaba, Antares comenzó a admirar el poder de Jinwoo y le ofreció un trato: si lo ayudaba a derrotar a los gobernantes, perdonaría a la humanidad. Pero si algo quedó claro a lo largo de toda la historia de Jinwoo, es que él rechaza a cualquiera que trate de manipularlo. Enfurecido por la negativa, Antares dejó una abertura en su defensa, lo que permitió que Jinwoo lo partiera en dos con la daga de su padre. La pelea culminó con la intervención de los gobernantes, quienes, aprovechando la situación, irrumpieron el mundo humano y atravesaron al monarca de la destrucción con sus lanzas, acabando con él de una vez por todas. Si bien Jinwoo no fue quien dio el golpe final, fue gracias a él que los gobernantes lograron ingresar y poner fin a la guerra de manera definitiva. Amigos, enemigos y desconocidos quedaron atónitos al ver cómo un supuesto
supuesto cazador débil se alzaba como una fuerza imparable. En un intento fallido de comprender su existencia, eran pruebas de una sola verdad. Jinwoo no solo era un cazador, era un monstruo disfrazado de hombre y apenas estaba comenzando. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, deja tu like y no olvides suscribirte. Si quieres más videos sobre Solo Leveling, déjame saberlo en los comentarios. Te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.